Claro que sí, aquí estamos de vuelta y estamos con nuestro invitado, que es un viejo amigo en realidad, este invitado. José, muchas gracias por haber llegado hoy día. Buen día, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, estoy muy bien, gracias por invitarme el día de hoy al programa, así que estoy muy contento, de veras, lo digo nuevamente, estoy muy conmovido porque hace muchos años que no estaba por acá, así que una muy buena escuela, sobre todo en lo que es herramientas de comunicación, aprendí demasiado acá, así que estoy muy agradecido, que tengo mucha gratitud con todos ustedes, porque en realidad encontrarme también con viejos amigos, así que ha sido bastante bueno. Con antiguos Amigos, tienes toda la razón. No dijo viejo, no dijo vieja, no dijo vieja. Bueno, ser antiguo es ser viejo. Sí. Así que no, contento, estamos felices. Yo soy vintage, perdona. Claro, así que probablemente muchas de las personas, quizá algunos se pueden acordar del trabajo que hice yo acá hace unos años atrás. Así que ¿hace cuántos kilos que no nos veíamos? Hace varios kilos que no nos veíamos. Eso es. Oye, José, ¿y en qué estás? Porque tu vida ha variado desde que te fuiste de acá. Bueno, ha variado en todos los aspectos. Cuando estaba acá tenía una familia con 4 hijos, ahora son 6. Tengo una niña, la última niña de 2 años. Estoy al día, soy un hombre un poquito inquieto. Y bueno, soy profesor, me dedico a la docencia. Hago clases a niños pequeños, que me llevo bastante bien. Hago clases en básica, siendo un profesor de media. Y al mismo tiempo tengo un emprendimiento digital también que está relacionado con la educación de padres de familia. Ah, qué bien. Sí. Cuéntanos un poquito más de eso, ¿ves? Bueno, a ver, yo tengo como mi primera profesión, soy orientador familiar y mediador familiar al mismo tiempo, y por muchos años le daba vuelta acerca de lo que era el ámbito del ejercicio de la autoridad de los papás al interior de las familias. Entonces, y dentro de la docencia me encontré al momento de entrevistar a apoderados, por ejemplo, que muchas de las dificultades que tenían pasaba precisamente porque de pronto no había claridad en cómo ejercer la autoría. Entonces empecé a generar un bosquejo, una estructura de trabajo en relación a eso, y eso me permitió entonces motivarme para abrir mis redes sociales, por ejemplo, diseñar un curso que también tengo a la venta en internet y que tiene relación con eso, con entregarles herramientas a los papás, competencias para que puedan ejercer la autoridad al interior de la familia de la mejor manera posible. Yo siempre digo, esto no es perfecto, pero ya teniendo esas habilidades, de veras que uno como papá se va a ahorrar muchos problemas en el futuro, porque se anticipa, porque de alguna manera también tú empiezas a ver o a abordar temas que muchas veces son incómodos para el papá, pero ahora te atreves a abordarlo para poder corregir a tus hijos. Ahora, siempre dicen que a uno nunca le enseñaron a ser papá. Tal cual. Ese es el gran drama, ¿no es cierto? Pero recién hablábamos un poquito, antes de entrar un poco en comerciales, conversábamos y llegábamos recién a la conclusión de que grandes problemas son por el tema moral, por el tema de que no... ¿Tú qué ves por ahí? Porque obviamente esto de ejercer la autoridad suena un poco como duro, ¿no? Como fuerte. Sí. Transmitir valores en la familia, eso es lo que yo creo que no está pasando. Nadie se preocupa. Es que yo creo que también pasa por el hecho de que hemos sacado asignaturas muy importantes dentro de los colegios. Por ejemplo, la filosofía, religión, que son asignaturas que de alguna manera educan lo que es el área moral de una persona. Y precisamente lo que nosotros necesitamos hoy en día son niños y jóvenes que lleguen a ser adultos íntegros. Pero para que sean íntegros tenemos que contar con esas disciplinas en la sala de clase. Porque claro, los papás no tienen esos conocimientos y ellos de alguna manera necesitan que alguien se los entregue. Y ahí es necesario la presencia del profesor. Pero eso es lo que hemos sacado hoy de la sala. ¿Pero por qué no los tienen? Porque se produjo una discontinuidad en la transmisión a esos papás que hoy día son papás. Efectivamente, o sea, ya tenemos una generación de papás que no recibió esa educación en valores y en virtudes. Ya tenemos una generación. ¿Por qué pasó eso? Piensa tú, ¿por qué pasó eso? Tampoco lo van a distribuir para abajo. Claro, nadie da lo que no tiene. Lo que pasa es que se tomaron decisiones en su momento pensando que quizás estas asignaturas probablemente estaban de más
pero también no seamos ingenuos. Para muchos eran incómodas estas asignaturas. Claro. Hablar de Dios, de la vida interior, de la espiritualidad, hablar de temas morales, porque hoy día se habla mucho del tema de la libertad, seamos libres. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, o sea, ser libre no significa hacer lo que yo quiera. Estoy hablando, cuando esto se lo comento a los niños de primero básico, segundo básico, significa de cómo yo hago uso de mi libertad. Y el propósito de la libertad es eso, el cómo está dirigida. ¿Y dónde va dirigida la libertad? Siempre a hacer el bien. Ahora, ¿nos podemos equivocar en el camino? Absolutamente, son personas. Pero siempre tengamos esa premisa, buscar siempre hacer el bien. Oye, ¿y cómo te ha recibido el público adulto, los papás? ¿Entienden cuál es el drama? A lo mejor ellos mismos dicen, oye, qué bueno, porque yo no sé cómo hacer o cómo tratar este tema con mi hijo, por ejemplo. Bueno, en relación a la autoridad, ¿Cómo se llama la web donde está? se llama La Pedagogía de la Autoridad, tal cual. Está en Instagram, tengo un canal de YouTube y al mismo tiempo también tengo Facebook. O sea, hay mucho contenido de valor dentro de esas tres redes sociales. Ya. Y en las tres redes sociales pueden encontrar en el perfil el link también donde pueden revisar el curso que en Ya. este momento se está vendiendo en internet. Ya. A ver, los papás de alguna manera agradecen el hecho de que haya alguien que pueda darles ciertas directrices. Por ejemplo, mira, muchos papás tienen el complejo de que el castigo es malo. Por ejemplo, yo más que castigo planteo de que siempre hay una consecuencia y es importante que los hijos tengan claridad de que tus acciones tienen una consecuencia. La libertad, por lo tanto, si tú haces uso de tu libertad, no se trata de yo hago lo que quiero y no pasa nada. Hay que ponerle límite a los hijos y hay que atreverse. Muchos papás de pronto no se atreven porque no quieren romper su relación con su hijo, no quieren tener por ejemplo, una comunicación tirante o tensa con él, pero es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque muchos papás también tienen la idea, un amor malentendido, de querer ser amigo de los hijos. No, le digo yo. ¿Por qué? Porque amigos tienen muchos, pero papá o mamá tienen uno solo. Y por lo tanto, a través del liderazgo de la paternidad, nosotros tenemos que formar. La autoridad está para eso. Uno, está al servicio de las personas, y dos, que tiene el propósito de la formación. No el propósito de buscar el castigo, el propósito de denigrar al otro, de pasar a llevar a los demás, etc. No, tiene como propósito el servicio. Hoy estábamos recién viendo tu página de ¿La encontraron ahí? YouTube, creo que estábamos viendo. A ver, vamos viendo. Sí. Pero que nos vaya contando un poquito. Ese es YouTube, ¿no? Eso es YouTube, sí. Ok. Se divide en tres dimensiones: la autoridad sana, firme y positiva. ¿Por qué autoridad sana? Porque de alguna manera es necesario que los papás también trabajen ciertos aspectos de su historia para poder ejercer una autoridad, Claro. una buena autoridad. Porque muchos vienen también con ciertas malas experiencias o patrones y en ocasiones en su familia van repitiendo sus patrones. Por ejemplo, la violencia. Entonces, Claro. es importante que también nosotros tomemos conciencia de que hay aspectos que nosotros tenemos que trabajar como papás. Esto está enfocado solamente a papás, Ya. a padres de familia. Adultos. Luego, después sana, firme, la importancia de poder establecer normas, poder establecer reglas en la casa, también que sepan nuestros hijos que hay consecuencias y también ser consistente. Hacer uso de las consecuencias, precisamente como un propósito de formar, de querer corregir, por ejemplo, una mala actitud, un mal comportamiento o quizás también una mala acción. ¿Bien? Y luego positiva, porque la autoridad tiene como propósito el servicio y el servicio hay que ayudar a nuestros hijos a realizarse en el mundo. ¿Me entiendes? Y nosotros como papá tenemos que poner todos los medios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan alcanzar aquello a lo que han sido llamados en este mundo. Mira. Entonces, Ya, perfecto. entonces hay muchas, y de ahí se desglosan en cada una de las dimensiones, se desglosan muchos otros temas. Entonces son temas que generalmente los papás carecen, no los tienen. Entonces yo, por ejemplo, los domingos me dedico una hora para poder hacer un live de una hora donde enseño ciertos aspectos a los papás relacionados con la educación de los hijos. Oye, y con respecto de la ¿Te entra educación... gente? Entra gente, pero bueno, estamos partiendo, así que de a poquito ya. Claro. Mira, esto ni siquiera lo compartí con los amigos. Yo siempre le dije, ya, veamos esto cómo va creciendo. De hecho, lo que menos tengo son gente conocida dentro de las redes Ya, sociales. ya. Entonces, claro, al día de hoy ya tenemos más de 1.100 personas, seguidores en Instagram, por ejemplo, que eso es una gran novedad. Hay que seguir trabajando YouTube, pero precisamente yo creo que también falta más difusión. Difusión en el aspecto de que los mismos papás también se compartan este material con otras familias. Y esto siempre les invito, ojalá hagan uso del WhatsApp, por ejemplo, compartan este tema con los papás y de alguna manera todos vamos recibiendo entonces estas herramientas y estas competencias.
Oye, y respecto de ya no los papás, sino que más bien a quienes están a cargo de la educación dentro de los colegios, Ya. ¿no? Porque muchas veces los papás te dicen, bueno, si para eso está el colegio, Sí. ¿no? Entonces todos lo tiran para allá. Sí. Cuéntame, ¿esto se está ejerciendo realmente en los colegios? ¿Los profesores tienen esa idea? ¿Saben de qué se trata? ¿Saben cómo hacerlo? Bueno, mira, una publicación que tiene muchas visitas fue precisamente cuando planteé un tema muy incómodo. Hoy día, una de las crisis o un factor que tiene en crisis también la pedagogía es que los alumnos no hacen caso en la sala de clase. Y entonces tenemos un profesor que se ha preparado 5 años, se ha especializado, va al interior de una sala de clase a entregar sus conocimientos y los alumnos no le hacen caso. Y termina entonces frustrado y eso es constante y al final terminan dejando la pedagogía. Pero ya tenemos la crisis y uno de los factores... Hay una ley que están haciendo para esto, para mejorarla. Para mejorarla, pero es necesario, primero que todo, esto se trabaja en casa también, los modales, tener hijos respetuosos, tener hijos también que colaboren con el maestro, con el profesor. Al mismo tiempo, los profesores no adquieren estas habilidades de cómo ser una autoridad interior dentro de la sala de clase, en el aula. Eso no hay una asignatura en la universidad, eso tú lo vas aprendiendo a medida que lo vas viviendo en el camino. Yo, muchas de las técnicas que utilizo dentro de mi sala de clase, las aprendí de otros profesores. Entonces, y eso es fundamental. Creo que es muy importante en estas áreas tener mentores dentro de la sala, dentro de los colegios, que ayuden también a las nuevas generaciones a cómo poder enfrentarse frente al aula. Ahora, eso es fascinante porque cuando ocurre eso, el profesor se desgasta menos, se realiza también al momento de hacer su clase, porque ya tiene técnica, tiene estrategia, los alumnos también y los papás, sobre todo los papás, no cuestionan la autoridad del profesor. Bueno, ahí hay una cosa que hemos visto varias veces, ¿no? En algunos liceos emblemáticos, por ejemplo, en el que hay chicos que han hecho una serie de incivilidades, como le llaman ahora, y muchos apoderados han salido a defenderlos, Sí. ¿no? Como que tienen razón. Ahora, seguramente yo defendería a mi hijo en alguna situación, pero no decir que tienen razón en lo que ha hecho. ¿no? Claro, pero perdón, pero eso te queda con un tema político, netamente, porque vienen de una estructura política, vienen de un tema de... Bueno, yo creo que va más allá. Bueno, hay ideologías que se han introducido Pero por supuesto. dentro de las familias y también, Sí. claro, efectivamente. Traspasado a los hijos. Vuelvo a insistir, estaba mucho el tema acá de la libertad. O sea, no, es que es tu cuerpo, no, es que es tu vida, no, es que yo hago lo que quiero, etc. Pero tu libertad termina también cuando tú empiezas a molestar el espacio de los demás. Claro. ¿Me entiendes? Obvio. Entonces, y vuelvo a insistir, y esta libertad tiene que tener un sentido. ¿Y cuál es el sentido? O sea, muchas veces los papás carecen de esos conocimientos y precisamente empieza también a haber un ambiente como de permisividad. No, que dejémoslos hacer para que vayan aprendiendo en el camino. No. Tú tienes que ir previniendo muchas acciones para que tus hijos, pues, efectivamente, si se van a equivocar, pero de alguna manera tampoco no se equivoquen, no sé, derramando la leche completa en la mesa y que quede la escoba. ¿Entiendes? Pero ¿a qué asocias tú que las generaciones nuevas que van avanzando, qué sé yo, los millennials? ¿A qué atribuyes tú de que esté pasando esto, de que se esté perdiendo el respeto, de que no exista, digamos, ¿cómo se llama? Un respeto por el compañero, qué sé yo, no hay respeto por los profesores, no hay respeto por la institución, por el colegio? ¿Qué pasa en esta sociedad? ¿Por qué está pasando eso? Porque se ha querido distorsionar el concepto de autoridad y entonces se le confunde con autoritarismo. Y para nada, está muy lejos. Una autoridad sana precisamente tiene como factor a construir, a ayudar a construir a la otra persona, a guiarlo por un camino, mientras que el autoritarismo tiene que ver con atropellar a los demás, tiene que ver con pasar a llegar a los demás, no preocuparme de los otros, de lo que opinan, etc. Entonces, yo creo que un factor ha sido eso, distorsionar el concepto positivo de lo que es ser autoridad, sobre todo ser autoridad en las familias. Y pensar, una cosa que se ha metido en la antropología en general, que el que ejerce autoridad muy seguramente va a abusar de ella.
Como si no hubiera la virtud moral que me dice a mí, usted, señor, tiene autoridad, yo le ejerzo como un servicio, que es la antropología cristiana clásica. Pero no, cuidado, señora directora, tengo que ponerle a usted un montón de cosas que la contrapesen porque usted seguramente se va a aprovechar. Entonces, es una visión antropológica errada del ser humano. Todos tenemos la tendencia al pecado, al mal, pero todos también tenemos la capacidad de vivir la virtud. Entonces volvemos a lo mismo. Claro. ¿Qué sabe un chiquillo de la virtud, de la fortaleza? No sabe nada, ni sabe cómo se llama, ni para qué es lo que sirve. Claro. O sea, ahora están viendo en el Parlamento una ley para mejorar la calidad de lo que dices tú de los profesores, porque hay una conciencia, lo veía la discusión el otro día en la televisión, hay una discusión muy grande de que realmente se ha hecho insoportable el aula. Claro. Insoportable, o sea que un profesor no es capaz de hacer clase y al final termina diciendo lo que dice José, me voy. Claro. Claro. ¿Cómo mejorar eso? Bueno, pero resulta que seguimos arreglando la jaula y no le metemos mano al corazón de los pájaros que están adentro. Es un problema moral, es un problema ético. Claro, y lo peor de todo es que valórico. Para mejorar eso van a pasar años, porque Sí. no es de un día No, para otro. no. ¿Qué pasa contigo en el colegio? Tú estás en un colegio que es como una isla, Sí, ¿no? sí. Pero tienes las personas que trabajan contigo, los apoderados son de una zona que no están en una isla precisamente. Claro. Cuéntanos cómo es la vida ahí adentro. Bueno, yo le hago clase. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en el Colegio Noceal, que es parte de la Fundación Noceal, que está ubicado en pleno población del Castillo de la Pintana. Pero precisamente profesores nuevos cuando llegan se encuentran con una realidad absolutamente distinta. Yo puedo hacer clases acá, yo veo que los patios no están sucios, no veo de paredes rayadas, no veo rejas tampoco que dividían espacio y todo. ¿Y por qué los niños cuando tocan el timbre van a formar para entrar a la clase? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ahí hay un tema cultural dentro Exacto. de esa misma institución. Y los papás se subordinan a esa cultura. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir generando. Una cultura de respeto y de valorar lo que es el propósito y el sentido de la O sea, autoridad. ¿tú estarías de acuerdo con esta afirmación que hago yo respecto de tu colegio y de otros colegios parecidos, que son muchos con la gracia de Dios? Aquí estamos en un proceso de que los hijos van a terminar formando a los papás. Efectivamente. Claro, Me pasa... Porque eso en lo anterior ya no pasó. claro. Efectivamente, me pasa por ejemplo Sí. en la disciplina de religión, yo soy profesor de religión y hace muy poco me llegó un mail de un apoderado que estaba muy sorprendido, porque mi hijo que está en tercero básico, 8 años, lo llevé al santuario de Schoenstatt y es que profesor, no lo puedo creer, mi hijo sabía cómo participar en la misa, mi hijo sabía las canciones, mi hijo sabía, o sea, había una cultura de cómo estar. Y él no, seguramente. Seguro. Y claro, porque es un hijo que participa de esas actividades y ella probablemente nunca recibió formación espiritual. Todos tenemos esa necesidad muchas veces de buscar apoyo sobrenatural. Partió a un santuario de Schoenstatt y se encontró con esta novedad que su hijo se manejaba, o sea, tenía esta cultura, esta manera de cómo participar. Y es más, son los mismos hijos que de pronto dicen, mamá, papá, en el colegio están inscribiendo para la confirmación, ¿me puedo confirmar? Ya. Pero no estás bautizado. Entonces los papás empiezan a buscar Ya. cómo bautizar al niño. Claro. Después Ya. haces la primera comunión y después son los papás que dicen, casémonos por la iglesia. Claro. O bauticémonos. Entonces, Sí. pero claro, Oye, yo he visto algo que hacen muy lindo ahí, unos matrimonios colectivos. claro, Claro. Que los hacen Claro. en ese... precisamente es como para poder también entusiasmar a las familias y a las parejas que muchas veces llevan muchos años juntos pero no han recibido el sacramento del matrimonio. Entonces de alguna manera en su momento había también aportes de terceros que decían, mira, nosotros nos ponemos con el canapé, con el cóctel, La fiesta se la hacía. claro, pero usted tome la decisión y case. Porque hay mucha gente que no se casa, no porque no quiera, Por la fiesta. Por la fiesta, Claro, efectivamente. claro. No, si es verdad. No, sí, pero incluso los han ayudado con los vestidos, con los anillos, con la compra de los anillos. Efectivamente, Sí. efectivamente. El regalo de anillos. Sí, Sí. en su momento Sí. había gente muy generosa que entregaba esos aportes. ¿Para qué? Para que otros pudieran tomar la decisión y poder casarse. Ahora, esto tiene que ver con la vida interior de las personas. Sí. Entonces, cada uno toma en su libertad, toma la decisión. Y si en relación a esa libertad y esa decisión, tú de alguna manera haces un compromiso, no solamente con tu esposa o tu esposo, sino que también hay algo más allá, sobrenatural. Por ejemplo, tu relación con Dios. Entonces las personas dan ese paso.
y Oye, pero deciden para los que no nos seguir están esa carrera. escuchando, nos están viendo y dicen, sí, pero es que es un colegio religioso, que Claro, el colegio, sí. ya, ¿no? Que empiezan ya Sí, sí. con una cierta... Pero es que ves que hay una incomodidad, te das cuenta ya, dale nomás. Exacto. Entonces, ¿qué pasa